que pueda demostrar titulación acreditativa. Empezamos ya la sesión de esta semana del martes 12 de mayo, y vamos a repasar en concreto cómo el mercado de la energía sigue sin tirar, pese a todo, pese al susto, pese a la cotización en negativo de contratos como nunca se había visto en la historia y que ya en su día explicamos técnicamente cómo se produjo. Pese a todo, el crudo sigue sin tirar. Traemos esta semana divisas relacionadas con el crudo: Noruega, Rusia, Canadá, cómo sus monedas están curvándose en la relación contra el dólar, precisamente porque reflejan el movimiento que está haciendo el mercado de energía, de petróleo. Traemos gráficos de oro, traemos gráficos de plata, traemos explicaciones en lo que está ocurriendo en la Unión Europea, el índice euro, por cierto, el mercado alemán, el DAX, el mercado español, el IBEX 35, la relación euro-dólar. Pero además, noticias como la que os comentaba al principio, como la oligarquía europea, yo diría también el aparato burocrático europeo desafía a Alemania, o Alemania desafía al aparato burocrático europeo, porque si la semana pasada os comentábamos que precisamente Alemania era el Tribunal Superior de Justicia de Alemania, daba 3 meses al Banco Central Europeo para explicar la compra de activos realizada desde el año 2015 sobre bonos de deuda de estados. Cuidado con eso, porque es la integridad, el pegamento que mantiene la Unión Europea y el euro son la estabilidad de los bonos de deuda. Acordaros de la quiebra de Irlanda, de Grecia y de Portugal. España e Italia estaban justo en la parrilla de salida, estaban técnicamente en las mismas condiciones de quiebra, por encima del 7%, la cotización del bono a 10 años, quiebra técnica, porque a partir de esa cifra es cuando se intervenía financieramente los estados. No ocurrió. ¿Por qué? Por una intervención masiva del BCE en 2012 en la compra de bonos. Ahora lo pone en tela de juicio el Tribunal Superior de Justicia alemán, que ha respondido la Comisión Europea justo horas después de esa declaración del Tribunal Superior de Justicia alemán. Que no olviden en dónde reside la soberanía, que no desafíen a los organismos europeos, porque además incluso se plantea la posibilidad de que Alemania pudiese ser sancionada por la Unión Europea. Así que muchos miembros del aparato burocrático europeo han recomendado que el BCE ni siquiera responda al Tribunal Superior de Justicia alemán, porque ya dictaminó sentencia el Tribunal Superior de Justicia europeo al respecto de esto. Tela con eso. Y sobre Estados Unidos, como decía al principio, también Obamagate lo ha publicado en su tweet Donald Trump, y se inicia ahora con una serie de desclasificación de documentos, una nueva guerra sucia dentro de Estados Unidos. Si igual que en Europa tenemos esta guerra política interna, en Estados Unidos se abre una nueva guerra sucia en la que el general Flynn, los documentos relacionados entre el FBI y el general Flynn, dan una especie de trama extraña que relaciona a Obama, al Departamento de Justicia, al FBI, con aquella trama rusa que luego resultó ser falsa y que han retirado los cargos contra el general Flynn. Pues ahora es un boomerang que se vuelve contra aquellos que iniciaron aquella caza de brujas. O eso es lo que pretende hacer Donald Trump creer. Y por último también, y como colofón, otro artículo más en el que se relaciona como Australia amenaza con dejar las Naciones Unidas a menos que se inicie una investigación contra la OMS y China, no contra, sino a fondo, para saber exactamente si la OMS, por influencia china, pudo retrasar el inicio de la alarma pandémica o los datos facilitados. Y más cosas, porque también hay otra noticia por ahí que os enseñaré luego, de cómo la Comisión Europea ha advertido que nos enfrentamos a la mayor crisis de la historia en Europa, con lo que va a ocurrir con los datos de ahora. Esta misma semana, creo que fue ayer, publiqué en redes sociales, me podéis encontrar, por ejemplo, en Twitter a través de Gonzalo Canete, todo seguido, Gonzalo Canete. Ahí publiqué una publicación de Álvaro Cañizares que ponía directamente pues las tasas de paro durante las guerras mundiales, el crash del 29, y durante esta nueva crisis. Era brutal, o sea, era terrorífico cuando lo ves. Bien, todo eso y mucho más. Empiezo el contenido ya. Para empezar, esto lo mencioné la semana pasada en la charla que hice con estrategias de inversión sobre divisas. Aquí tenéis la evolución durante los últimos 3 meses, 6 meses o un año, la performance mensual, semanal, lo que queráis, está aquí todo. Pero lo interesante es verlas en el largo plazo para que realmente podamos analizar qué es ruido y qué es real. ¿Qué ocurre? Que si miramos el dólar, durante el último año el dólar ha subido un 3,73%. Esto es lo que me he cansado de decir durante meses, que era el factor refugio que tiene el propio dólar. Da igual que la Reserva Federal esté estirando como un chicle su balance, imprimiendo dólares como locos, volviendo a romper récords de activos dentro del balance de la Fed. Digamos que la Fed aspira a activos
y dispara billetes, ¿no? Va inyectando billetes en la economía a medida que va comprando activos con billetes nuevos. ¿Qué ocurre? Que el dólar, sin embargo, se sigue fortaleciendo, la que más de todas las top, y sin embargo podéis ver, bueno, la única que se aproxima a fortalecerse cerca del dólar es el yen, ¿vale? Y el yen se fortalece porque el yen clásico de mercados, que es el yen moneda de refugio. El yen es otra divisa refugio. Os recuerdo que, por ejemplo, cuando empezó a entrar el primer miedo con una guerra de Corea del Norte, y Corea del Norte lanzó por encima de Japón un misil balístico, no sé qué rollos, al mar de Japón y demás, lo curioso era que la relación dólar-yen caía. Entonces, ¿cómo puede caer el dólar-yen? ¿Cómo puede encarecerse el yen cuando amenazan a Japón? Porque hasta en ese caso se piensa que lo más estable que se puede tener es divisa japonesa. Y porque la bolsa de Japón es la segunda más grande del mundo después de la de Nueva York. Y porque en Japón compran absolutamente todo y por lo tanto, como tenemos uno de los mercados más potentes en cuanto a compras, se refiere en cuanto a, mejor más que compras, en cuanto a capitalización bursátil. ¿Qué ocurre? Que cuando se vende o hay bajadas o lo que sea, se recapitaliza de acciones, paso a dinero. ¿Y el dinero qué es? Yenes. Entonces, cada vez que vendo, reclamo o demando nuevos yenes y la tasa de interés repunta o el valor del yen repunta sobre el resto. Así que es un proceso natural. Pero fijaos cómo realmente el yen y el dólar se han ido fortaleciendo, mientras que otras tantas se han ido debilitando. ¿Cuáles? Voy a coger y cambio de color en rojo mejor. ¿Cuáles tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, fijaos el Aussie. Fijaos en New Zealand, o Kiwi, como lo llaman en Forex. ¿Cómo están las dos divisas del Pacífico, la de Australia y la de Nueva Zelanda? Hundidas. Casi un 5% de caída, Nueva Zelanda más de un 5% de caída en los últimos 3 meses. Pero si te fijas en lo que llevan de año, una caída de casi el 10%, de hecho el 10% prácticamente de media entre las dos. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre con China le repercute a Australia y Nueva Zelanda. Porque el principal consumidor de los productos que Australia y Nueva Zelanda venden al mundo es China. 4 veces más prácticamente que que los americanos. Los americanos consumen producto australiano, no neozelandés. Sí, son sus primos, son sus raíces, son amiguetes. Pues claro que sí. Pero ¿qué ocurre? Que aún así no consiguen equiparar a la cantidad de comercio que le genera China a Australia y Nueva Zelanda. Por eso la alta dependencia o la influencia satelital que tiene China sobre ellos. Bien, entonces el panorama está claro. Por cierto, el euro en todo esto que está cayendo. Y esto, en mi opinión más sincera, es fruto de la incertidumbre. Aquí probablemente también cae o pesa el factor de recesión que rozaba en 2019 a Alemania. Fíjate, no había pasado todo esto y ya a Alemania le estaba costando presentar tasas de crecimiento positivas. Y claro, mientras tanto Estados Unidos las mostraba bastante fuertes, con una tasa de paro por debajo del 4%. Luego normal que te refugies en dólar y que te deshagas de euro. El competidor más fuerte que hay del dólar es el euro. Y cuanto más sube el dólar, más baja el euro, porque eliges entre estar en euros o en dólares. Y si me salgo del euro, lo más probable es que no vaya al dólar, ¿vale? Por eso, cuanto más sube el dólar, más baja el euro y al revés. Y cuanto más sube el euro, más baja el dólar. Bien, bueno, pues eso era una cuestión. La otra cuestión es la foto general que tenemos, la pérdida interanual del PIB del 4,8% en el caso de Estados Unidos y del 3,8% en el caso de Europa, pero con algunos sustos tipo el de España, del 5 o 20% de contracción del PIB. La tasa de paro, 14,41%, hayamos conseguido en España estar por debajo del 14%. Ahora tú me dirás hacia dónde se va. Hemos traído pronósticos de la Comisión Europea sobre cuál va a ser la tasa de crecimiento y de paro para el 2021. ¿Cuál? La del cierre de 2020, ¿cuál? La de 2021. ¿Para qué nos valen los pronósticos? Para nada, porque nosotros realmente ya tenemos una visión generalizada al ver el mercado de lo que va a ocurrir, ¿vale? Y bueno, a los hechos me remito porque ya llevo publicando los reportes pues 3 años o 4 y más de una ocasión hemos publicado datos que luego han sido corroborados y que después resulta que son titulares. Pero parece que en cierto porcentaje conseguimos anticiparnos básicamente a través del análisis de lo que estamos diciendo, por ejemplo, ahora, una relación directa entre la recapitalización bursátil y el aumento de demanda de una moneda. Bien, bueno, pues con esto lo que vemos es el panorama que tenemos general, que es malísimo, nefasto. Comentaba la semana pasada el artículo opinión de Bloomberg que decía literalmente necesitamos un nuevo sistema monetario, decía ahora se necesita un nuevo orden financiero para reemplazar a Bretton Woods y el sistema de Volcker que creó para reemplazarlo. Una década de expansión monetaria ha retrasado el problema. Es decir,
el hecho de que los bancos centrales metiesen pasta constantemente nueva, fresca, recién impresa en los mercados, lo único que hacía era aplazar una reestructuración financiera. Es difícil ver cómo se puede retrasar mucho más, sería prudente prepararse para la interrupción para que coincida con lo que se experimentó a finales de los años 70 y principios de los 80. Luego, creen que ¿qué pasa en los 70 y principios de los 80? La transición hacia el petrodólar. Nixon suspende la conversión directa con el oro, se pierde el oro como referencia de depósito para respaldo del dólar a nivel mundial y entonces el dólar empieza a fluctuar. Y como el dólar empieza a fluctuar, joder, dame un segundo que se me ha olvidado el nombre de Kissinger. Kissinger negocia con la OPEP del respaldo del dólar a través de los contratos de energía. Es decir, el petróleo a nivel mundial, el que emite la OPEP, que es un cártel, es un monopolio, un oligopolio, mejor dicho, de productores de crudo, deciden entonces vender su crudo en dólares, gracias al respaldo y apoyo militar de Estados Unidos a Medio Oriente. Y bien, así quedó el negocio hecho. Oye, mira, vale, tú cotiza tu petróleo en dólares y yo a cambio te protejo y hago que el negocio esté... O sea, mi ejército protege, por decirlo así, el mercado energético que forméis y el cártel, pero a cambio lo coticéis en dólares. Vale, hecho, buen trato, venga, perfecto. Esa fue la transición monetaria y trajo un vuelco en aumento de tasas de interés, nuevas crisis, ¿os acordáis? Años 70-80, bueno, el que se acuerde, porque yo no estaba... Pero sí se pueden ver los históricos de tasas de interés y de hipoteca que había en aquel entonces. Por cierto, hipotecas mucho más cortas, pero de mayor tipo de interés. Bien, me meto en faena antes de sacar gráficos. La Unión Europea contra Alemania. Has leído bien. La Unión Europea contra Alemania. Alucinante, ¿vale? Lo que nos queda por ver. La sentencia del alto tribunal de la primera potencia económica de la Unión Europea ha caído como una bomba jurídica en Bruselas, centrada ahora en la preparación con los Estados miembros de la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus. Además de referirse a un acto de una institución comunitaria, contradice el fallo emitido por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2018, que consideró que el BCE actuó dentro de su mandato. De ahí que el propio Tribunal de Justicia Europeo publicara un comunicado este viernes recordando que es la única corte que puede determinar en un acto de otra institución europea, como el Banco Central Europeo, es contrario a la normativa comunitaria, una competencia que escapa a los tribunales nacionales. En cristiano, los tribunales nacionales de los Estados miembros, los tribunales superiores de justicia de cada Estado, no pueden legislar o sentenciar sobre las que ya existan del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Comillas, cuestiones que son importantes para la política monetaria de la Unión Europea, sino también para el Estado de Derecho de la Unión Europea. Es decir, no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de quién manda en los tribunales o en la justicia europea, ¿verdad? Se lo puedo asegurar, la política monetaria de la Unión Europea es un asunto de exclusiva competencia, agregó la presidenta de la Comisión Europea. Von der Leyen prosigue señalando que la normativa europea prevalece sobre la legislación nacional y subraya que, por supuesto, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo siempre tienen la última palabra en el derecho europeo. Bofetada a Alemania por parte de las instituciones de la burocracia europea. Lagarde advierte que el BCE seguirá haciendo todo lo necesario. Acordaos que este es el lenguaje de los bancos centrales. La Reserva Federal hace lo necesario, compra sin límites. Son las expresiones que utilizan los bancos centrales. Quedaros con ellas, porque esto, amigos, es la alquimia del siglo XXI. Los bancos centrales compran hasta donde haga falta, hacen el euro irreversible. No son un lenguaje técnico, concreto, científico. Es un lenguaje subliminal, es un lenguaje subjetivo. ¿Qué significa todo lo necesario? No es un dato, no es una cifra, no es un rango que determine nada, es todo lo necesario. ¿Qué significa un euro irreversible, como dijo Mario Draghi? No es un dato, no es una explicación por fases de una política monetaria, es una expresión subjetiva. Todo que el euro es irreversible. Las compras ilimitadas por parte de la Reserva Federal, ¿qué significan? ¿Qué rangos determinan? ¿Qué volumen de activos están diciendo que van a comprar? Ninguno en concreto, el que sea necesario, sin límite. Luego son expresiones subjetivas de los nuevos amos del mundo. Pese a la sentencia del Tribunal de Justicia alemán,
La presidenta del Banco Central Europeo, BCE, Christine Lagarde, advierte este jueves de que no se dejará intimidar por las críticas del Tribunal Constitucional alemán a la política de compra de deuda soberana de la zona euro. El BCE seguirá haciendo todo lo necesario para cumplir con nuestro mandato de estabilidad de precios en la eurozona. Ya, claro, estabilidad de precios. No es que se persiga la estabilidad de precios en la eurozona, es que hace ya tiempo que, por otro lado, ¿dónde está el problema? Porque Estados Unidos así lo ha reconocido. La Reserva Federal ha dicho abiertamente que sigue políticas orientadas a la reducción de la tasa de paro, como ya lo hizo en 2013, ¿vale? Sin embargo, en Europa no se puede citar eso. Oficialmente, todo lo que hace el BCE en Europa es para la estabilidad de precios, aunque sepamos que lo que está haciendo es crear un estímulo para el crecimiento económico. Nadie lo niega a estas alturas ya, pero no se dice. Ha explicado la dirigente de una mesa redonda organizada por la agencia Bloomberg. Recordatorio, y este es el recordatorio de lo que pasó la semana pasada que os comentaba en este mismo espacio de repaso semanal de mercado. El martes el Tribunal Constitucional alemán dio un ultimátum al BCE al pedirle que justifique en un plazo de 3 meses las compras de deuda pública que realiza desde 2015, al considerar que tiene efectos nocivos en sectores de la economía, en particular en el de los ahorradores penalizados por los tipos de interés muy bajos. En caso contrario, los jueces del tribunal amenazan con prohibir la participación del Banco Central Alemán, el Bundesbank, el más grande de todos los bancos centrales de Europa, en los programas de ayuda al BCE, lo que los privaría de su eficacia. No solo eso, amigos y amigas, acordaros que la semana pasada lo que dijimos fue que incluso, según amenazaban ellos, podrían llegar a sentenciar que el Bundesbank debería vender los bonos que había comprado. O sea, no es que ya no vayan a comprar y pinche el estímulo monetario, es que encima lo van a invertir. Es decir, lo van a convertir, en vez de una política monetaria expansiva, lo van a convertir en una política monetaria contractiva, que es precisamente lo que no se ha visto en décadas. Es decir, prepárate, porque si hay una política monetaria contractiva, significa que dan como cuando vienen a vestir el toro y cogen la espada y se la meten por la cabeza, ¿no? Eso sería ya el golpe definitivo, la estocada final al mercado europeo, que lejos de no tener suficiente estímulo o no funcionar el estímulo monetario, encima se lo van a quitar, ¿vale? La peor crisis económica de la historia. Y esto venía a través de Euroneat, del bloque Euroneat, que alguna vez os comento, solo que se me ha olvidado poner aquí la referencia. Las economías de los países de la Unión Europea se reducirán un 7,4% este año, ya que la crisis del coronavirus causará la peor recesión en la historia del bloque, según pronosticó de Primavera Constitución Europea, según pronósticos de primavera de la Comisión Europea presentados el miércoles 6 de mayo, la semana pasada, que también previó un repunte significativo en 2021. Atentos a los datos, ¿vale? También se espera que la producción de la eurozona registre una caída récord del 7,7%, es decir, una contracción de la actividad industrial, casi el doble que durante la crisis financiera anterior, cuando se contrajo un 4,3% en 2009, el peor año de la crisis. O sea, esto es prácticamente el doble de impacto económico que provocó el crash de 2008-2009. El doble de impacto económico. Atentos a eso, ¿eh? Por cierto, aprovecho para lanzar una pregunta que dejo flotando. No espero que me la contestéis ahora, sino que se quede por ahí y el que la lea, pues bueno, incluso cuando veas este vídeo, en vez de verlo a través del webinario en directo, lo veas retransmitido, puedas dejarlo en comentarios. Pregunta que lanzo. Si China, tras esta crisis, ha tardado mes y pico en reactivarse, según datos que veíamos en marzo, decía, China aseguraba que el 92%, creo que era el 92% de su capacidad industrial se había recuperado, estaba ya reactivada al 92% de su capacidad industrial. Podemos creerlo o podemos cuestionarlo. Lo cierto es también que las exportaciones chinas reventaban, o sea, pegaban otro salto y volvían a recuperarse a más del doble que la cifra de enero y febrero. Luego sí parece que en marzo, dadas las ventas de China, su actividad industrial estuviese recuperada, ¿vale? Bien. La pregunta que lanzo es, ¿por qué Europa está pronosticando una contracción en la producción industrial de la zona euro del 7,7% en 2020 si teóricamente China al mes y pico se ha recuperado al 90% su actividad industrial? ¿Realmente está padeciendo China el impacto que está padeciendo Europa y Estados Unidos con esta crisis? Eso es la cerilla que está encendiendo el polvorín, que bueno, de momento son cruces entre las locuras de Donald Trump a través de Twitter, las respuestas a cara de perro que lanza China, acusaciones que hemos citado semanas anteriores, Zhou Han respondiendo que el SIDA lo creó Estados Unidos, cosas de este tipo, pero el escenario más feo es que esto se agrava, o sea, que esto podría llegar a pues los preparativos que se han pedido al Pentágono para que planifique un escenario de posible conflicto militar con China,
China al mismo tiempo también preparándose para cualquier aumento de tensión, porque las provocaciones tampoco son pocas. O sea, el estrecho entre Taiwán y China lo han cruzado destructores americanos y lo siguen cruzando. Por lo tanto, es precisamente en este tipo de contextos cuando un movimiento de ese tipo se puede producir. Una chispa de este tipo puede arrancar un conflicto militar, ¿no? Creo que eso es una realidad que existe y por eso se le pide al Pentágono que realice planes de escenarios de este tipo. Así que lo que dejo ahí como reflexión es, ¿realmente China está pasando por la misma crisis que Europa y Estados Unidos? Y si no es así, ¿va entonces bien encaminado Trump cuando dice que esto de algún modo ha sido producido por ellos? ¿Esa paranoia? Pues ahí dejo la reflexión para que muchos entren en este debate, ¿vale? Una vez que los países comiencen a superar la crisis sanitaria y se levanten las medidas de confinamiento, la Comisión espera una mejora gradual de la producción europea para finales del año, de 2020. Gradual, una mejora gradual. Según China, mes y pico, desde febrero hasta finales de marzo, ¡boom!, 90 y pico % de recuperación industrial. Sin embargo, en Europa lo consideran que será una recuperación gradual. ¿Por qué? No lo sé. 2021 ese repunte será significativo tanto para la Unión Europea, 6,1%, como para la zona 1, 6,3%. Es decir, un despegue fuerte, una reactivación fuerte, con un repunte del 6,1% de crecimiento en la actividad industrial. Sin embargo, a pesar del sólido crecimiento esperado del próximo año, la zona euro no recuperará todo el terreno perdido en 2020, se refiere en 2020, en 2021, dijo el comisionado. En el caso de España, Italia y Países Bajos, la producción será al menos un 2% inferior al registrado a finales de 2019, antes de que llegara el coronavirus. Gentiloni, comisionado de Economía, advirtió que preparar el pronóstico era un desafío y aunque existen muchos riesgos que podrían empeorar las perspectivas económicas, como una pandemia más duradera o más severa, joder, ¿te parece poco esta? Porque ya iba cerrado 2 meses la economía de Estados Unidos y de Europa. La fragmentación del mercado único, las turbulencias financieras y una nueva ola de proteccionismo. Mira, qué casualidad, porque una vez más es de esto de lo que hemos advertido aquí, en este espacio semanal. Hemos empezado a hablar del proteccionismo hace 3 semanas ya de cuidado porque esto se torna en. No solo eso, hace ya meses hablaba del fenómeno Trump como un fenómeno de vuelta hacia un proteccionismo. Y en concreto, las últimas semanas de lo que hemos hablado es que todo esto apunta a sanciones, aumento en la narrativa de la guerra comercial. Lo que va a traer es una guerra comercial aún más agresiva, como he publicado en redes semanas atrás. Y esto precisamente es lo que estaba diciendo ahora. O sea, estoy en la misma línea que Gentiloni, un tipo que es alto funcionario de la Comisión Europea. Bueno, pues lo mismo se dice en Brújula de Mercado y en los espacios de webinario semanal de Swissquote, y no somos altos funcionarios de la Comisión Europea. Pero lo vemos venir de lejos, ¿verdad? El desempleo de la zona euro aumentará un 6,7% el año pasado, al 9% este año, y disminuirá lentamente al 7,9% en 2021. Ojalá que sí, porque una media del 9% de paro en Europa no sería tan malo. Estaríamos viendo el paro que había en 2016, 2017, más o menos era en torno al 10% en la zona euro. El problema es que esto tenga un impacto mucho más gordo. Y aquí viene, en su pronóstico, la Comisión nuevamente destacó el posible riesgo de una recuperación desigual. Atención, dado que algunos Estados miembros tienen finanzas públicas más débiles para apoyar a sus empresas y hogares. Es decir, está diciendo que los países que son más pobres de la Unión Europea, en este caso la periferia europea, como siempre, va a empobrecerse más que el resto de Europa y, por lo tanto, si esos agravios eran los que hacían que saltasen las nuevas corrientes euroescépticas y los nacionalismos, amigos y amigas, probablemente, y lo estamos diciendo ahora, para que dentro de un mes o 2 sea titular, el euroescepticismo va a viralizarse, se va a extender, va a crecer, se va a fortalecer en Europa si no se pone rápido una fachada socialista europea de rescate, mutualización de todo, que es lo que realmente se proponen. El Ejecutivo de la Unión Europea advirtió que esto podría conducir a graves distorsiones dentro del mercado único, se ha jodido, y empeorar las divergencias económicas, financieras y sociales entre los miembros de la zona euro que podrían en última instancia amenazar la estabilidad de la Unión Europea económica y monetaria. Pues claro, que se borran del club, que para estar así pues se van, que es lo que van a decir muchos populistas, que van a decir que el origen de todos los males es la Unión Europea y que entonces se les vote porque hay que abandonarla, porque la Unión Europea no les deja avanzar. Ya hice yo un vídeo hace 2 semanas, 2 fines de semana, una reflexión sobre cómo una crisis como esta podía capearse, podía esquivarse de un modo u otro utilizando no solamente la política fiscal, también controlada por la Administración de Europa, sino también utilizando la política monetaria que no controlamos en España ni en Italia.
Entonces, con esa herramienta podíamos defendernos más de una crisis como esta, como se ha hecho en las crisis anteriores históricas. Pero en este caso no la tenemos, la controla el BCE. Bien, para abordar ese riesgo, Gentiloni, la comisión está discutiendo la posibilidad de una herramienta paneuropea para apoyar a las empresas inyectando algo de capital. Es ahí por donde va a entrar el tema de un Estado, macroestado socialista europeo, como dijo Nigel Farage, y que he citado en más de una ocasión, la nueva Unión Soviética Europea. Y paso a Estados Unidos para sembrar más polémica, para indignarte más aún. El que esté al otro lado escuchando esto, pues bueno, dirá, madre mía. Pero si ya en Europa parece que esto enciende un poquito los cartuchos de pólvora, pues aquí en Estados Unidos no están cortos tampoco, están calentitos. Fíjate, dice, en resumen, el Departamento de Justicia desestima el caso contra el general Flynn, determinando que las conversaciones que mantuvo con el embajador ruso no eran de carácter ilegal y, sin embargo, Obama podría estar implicado habiendo interceptado esas conversaciones de forma irregular. El FBI inició un interrogatorio contra Flynn esperando que mintiese para poder procesarlo, pues el contenido de sus conversaciones ya estaba en manos del FBI en transcripción. Es decir, el FBI contaba con las conversaciones de Flynn antes de su interrogatorio y por lo tanto sabía lo que había dicho, pero le interrogaron esperando que metiese la pata o que declarase en falso. Y por eso Donald Trump ha titulado Dirty Cops Game Coming Got Caught y Obamagate. Básicamente, dos declaraciones súper fuertes en las que llama policías sucios o corruptos al tipo del FBI, a James Comey, y Obamagate porque llama a un nuevo escándalo contra la administración de Obama. Y bueno, aquí está también el titular de Fox, que es de donde hemos sacado prácticamente la noticia. Trump calls for dirty cops to pay big price for Russia proof after release of transcripts in Fox and Friends interview. Bueno, pues básicamente eso. Trump llama policías sucios y que pagarán un alto precio, a big price, pagarán un gran precio por la trama rusa después de la entrega de las transcripciones y las pruebas de las transcripciones. O sea que el tema se calienta en Estados Unidos también, y esto, amigos, si no teníamos suficiente con la locura de China, esto, lo otro, que es que si Donald Trump ya habla directamente de que China es el culpable, China se queja de esto, ese calentón que he ido citando las semanas antes en la guerra comercial, con esto la olla le mete más presión, porque esto es una guerra entre Estados Unidos, esto es una guerra entre demócratas y republicanos de temas muy gordos. Para que os hagáis una idea de lo gordo que es este tipo de temas, de lo que hablan o especulan muchísimos blogs que están tratando este tipo de noticia, esta en concreto, es de que si Donald Trump tiene razón y Obama incurrió en algún tipo de en algunos casos ya han especulado, de hecho ya salió en algún medio de comunicación norteamericano, la palabra traición. ¿Y qué ocurre con la palabra traición? Que si se confirma que funcionarios del Estado han cometido traición, automáticamente en Estados Unidos lo que piensan es que la traición en Estados Unidos está castigada o penada con la pena capital, que es la pena de muerte. Así que alucina el tema donde te metes ahora hablando de este tipo de cosas. Es un tema muy, muy gordo, que probablemente no llega a ningún sitio, pero que de momento lo que hace es calentar bastante el panorama. Y bueno, vamos a entrar ya en tema de mercado y gráficos, porque ya hemos visto que el panorama está hecho un caos a nivel, desgraciadamente, me gustaría hacer un repaso en el que hablamos de factores de estabilización, pero a día de hoy no parece que haya demasiado. Sí, a nivel estadístico, por ejemplo, el tema pandémico parece que se estabiliza. No solamente, aprovecho para decir algo positivo, ¿vale? No solamente en España retrocede, sino que en países como Reino Unido, donde me consta, en Londres, me consta que la gente está por la calle, ¿vale? Y que los parques están llenos, etcétera, etcétera. Sencillamente porque todos los amigos que tengo detrás de Londres me dicen lo mismo, me mandan vídeos y esto, esto es una locura, tío. Aquí nadie hace nada, aquí todo el mundo está fuera. Bien, entonces, si eso es cierto, claro, la tasa de virulencia que ha tenido, nunca mejor dicho, el virus en Reino Unido ha sido más fuerte. De hecho, ha superado las muertes de Italia, ¿vale? Pero, estadísticamente hablando, ¿qué es? Un 10-20% más que España. Ya, ¿pero están en la calle o no? No, bueno, el caso es que se trabaja a domicilio también en Reino Unido, etcétera. Pero la gente entra y sale, ¿hay más movimiento que en España? Sí, las medidas de confinamiento son bastante más light que en España, salen a correr y de todo. Luego, los casos de defunciones también están retrocediendo, muy similares a los de España, y sin embargo, pues hasta donde sabemos la gente entra y sale, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que afortunadamente, ¿os acordáis que comenté ya también en los reportes anteriores que un
médico israelí había dicho, a través de una universidad israelí, que según él, a los 70 días del inicio de pandemia, se producía una contracción exponencial de la pandemia. Por cierto, hablando de todo, cuando hablamos hace ya también, pues más de mes y pico, 2 meses, hablamos de la profecía del libro de Wuhan de los años 80, el de Eyes in the Darkness, que hablaba realmente de una pandemia iniciada en Wuhan a través del escape de un virus de un laboratorio que producía una neumonía a nivel global. En ese libro decían que la pandemia desapareció tan rápido como llegó, ¿vale? Y parece que la contracción de los casos o digamos de la gravedad es muy, muy rápida. Salgan o no salgan a la calle, porque tenemos también el caso de Suecia, que no ha habido eso y tienen muchos más casos que los de Noruega, pero igualmente, si haces un ratio sobre el volumen de población que tienen, pues es bastante más bajo. Bien, bueno, a lo que voy, el ratio oro-plata, que lo comentamos la semana pasada, el GSR, que es el Gold Silver Ratio, nos mostraba las conclusiones. Cuando este ratio se cae significa que compramos con menos onzas de plata una onza de oro. O dicho de otro modo, que la plata se revaloriza contra el oro. Y cuando eso ocurre, en teoría, son épocas de inflación. Porque en teoría, cuando la plata se revaloriza contra el oro, es que hay actividad económica. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario, son épocas de deflación y que significan que la actividad industrial disminuye. Porque decíamos, esto es un misterio que hemos resuelto gracias a que Ferran, por ejemplo, lo dijo. Dijo, investiga por el tema de la plata y de la divergencia que se ha producido entre plata y oro en los mercados durante los últimos meses. Muy interesante y muy curiosa. Os recuerdo que los fondos de inversión que se llaman Arbitrage Hedge Funds lo que trabajan es precisamente ese tipo de estrategia. Cuando ven que los activos que están aparejados a lo largo de la historia se bifurcan, se van cada uno por un lado, aprovechan para comprar el barato y vender el caro. Y es una estrategia de arbitraje pues más vieja que las piedras, ¿vale? Es muy sencilla de hacer y muy antigua. Lo cual no quiere decir que sea muy rentable, porque históricamente ese tipo de fondos tampoco queden mucho. Pero se puede practicar. Bien, analizamos esto y encontramos la explicación. Los metales plata son metales utilizados en la actividad industrial. La plata está más barata respecto al oro cuando hay menos actividad económica e industrial. Ese es el caso actual. Por eso probablemente estamos viendo que está bastante elevado el ratio gold-silver, porque estamos viendo que cada vez cuesta más plata comprar oro, ¿vale? Y esto es independiente al dólar. O sea, digamos que al ver este tipo de ratios podemos estar analizando algo que no depende del valor de la moneda subyacente, como es el dólar. ¿Está más caro el oro? Ya, porque está más barato el dólar. ¿Está más caro el petróleo? Ya, porque está más barato el dólar. ¿Está más barato el petróleo? Ya, porque está más caro el dólar. Es decir, viceversa. Todo eso está influenciado, ¿por qué? Por la moneda subyacente, que es el dólar. En este caso no. En este caso tenéis un indicador puro. Y aquí tenéis la evolución del ratio Gold-Silver Ratio a lo largo de la historia y de diferentes crisis. Podéis ver sus contracciones, precisamente en épocas aparentemente de estabilidad, y sus expansiones en épocas de crisis, ¿vale? Entonces siguen un poquito para ir diferenciándolo. Pues de 2008 a 2009 un repunte fuerte, de 2009 para adelante empieza a rebajarse hasta 2013, vuelve a subir, etc. La caída del crudo produce riesgos deflacionarios, porque lo hemos dicho, uno de los activos más inflacionistas que hay es el crudo. Todo lo que signifique que sube el crudo significa que suben los combustibles. Y si suben los combustibles, suben el precio de los transportes. Luego, el coste de transportar cualquier activo a una tienda, cualquier artículo, cualquier bien, es más caro. Y por lo tanto, el precio del bien sube. Por lo tanto, sube la inflación porque sube el precio de todo. ¿Qué ocurre? Que estamos en un escenario en el que nos metimos en tasas negativas de cotización del petróleo porque no había espacio para guardarlos y ya explicamos que los contratos forward de futuros tienen entre sus variables el coste de almacenamiento, el precio forward es igual al spot menos el coste de almacenamiento más tasa de interés y en este caso el coste de almacenamiento se disparó tanto por escasez que llegó a matar el precio del crudo porque el crudo ya estaba cotizando en mínimos, ¿vale? Sin embargo, gráfico actualizado para esta semana, estamos ahora a día 12 de mayo, fijaros cómo el repunte que ha dado tras el susto del petróleo se encuentra con una especie de triple techo que además no parece que pueda superar fácilmente los $35 barril, zona que hemos citado en más de una ocasión. Y mientras eso siga siendo así, volviendo para atrás, lo veis ahí, mientras eso siga siendo así significa que toda esta zona es una zona fronteriza difícil de pasar. ¿La veis? Este es el 50% de un rango formado y por lo tanto sabemos que en esa zona, a menos que haya bastante interés en comprar, no se va a reactivar.
¿Qué nos quiere decir esto? Que aquellos expertos en energía que están operando estos mercados no ven claramente que vaya a haber un repunte de la actividad industrial. Por lo tanto, la recuperación económica está por ver. Si, por ejemplo, anunciase, por vincular una cosa con otra, vemos que Donald Trump definitivamente dicta el lock-up, en vez del lockdown, el lock-up de toda la economía, la reapertura de los negocios y de la actividad económica, la pandemia se esfumece, todo desaparece, resulta que las cosas se recuperan, la tasa de contagios cae por debajo del 0,2%, me da igual, no sé, el ratio ¿no? Y todo lo demás, sin duda alguna, cuando después de todo eso veamos que esto está consolidado y que tira la actividad económica, se reactiva el transporte, el comercio, pero si hasta ahora mismo ha sido noticia, esto es ridículo, los vuelos, por ejemplo, en los medios de comunicación de España hablan de que ha habido vuelos que van hasta la bandera, o sea, toda la gente sentada, están súper ocupados y la gente, los viajeros se quejaban y era con Iberia, que al fin y al cabo es una compañía casi nacional, o sea, es la compañía nacional de transporte aéreo española fusionada con la de British Airways, pero que decía básicamente que no, es que hay que mantener la distancia de seguridad y el asiento central tiene que quitarse. Y las compañías aéreas, en este caso Iberia, alegaba. No, lo que ha dicho la normativa es que siempre que sea posible hay que respetar las medidas de seguridad y tal. Sí, lo hacemos, respetamos porque higienizamos el avión, porque tal y porque igual. Ya. Pero la distancia interpersonal no se mantiene. A lo que muchos decían, es ridículo porque si en un bar tengo que mantener dos metros de distancia, en cualquier comercio, en supermercado, en cualquier local tengo que mantener 2 metros de distancia, al entrar en el avión me siento a 8 centímetros de otra persona y estoy con ella horas sentado, ¿no? Entonces, evidentemente no se pueden mantener en ciertas circunstancias ese tipo de medidas y o bien reconocen que son ridículas o bien reconocen que el seguirlas les va a llevar a la quiebra, pero tendrán que inclinarse por un lado de la balanza o la quiebra y las repercusiones económicas que tenga eso, que es lo que han dicho las compañías aéreas. Si nos obligan a dejar el asiento del centro vacío, nos vamos a la quiebra. En concreto, el CEO de Ryanair llegó a decir que si eso era obligatorio y dictaminado por la Unión Europea, él cerraba la compañía. Lo dijo así. Dijo, bueno, si eso lo obligan, cierro la compañía. Todo esto afecta al mercado del crudo, aunque no lo creáis. Y ahí está el gráfico que refleja el qué. Pues lamentablemente ahora mismo, lo que este gráfico te dice a nivel técnico es un tobogán que no consigue superar estos niveles. Lo más probable es que vuelva ¿a qué? A canalizar, o sea, que esto siga formando un canal bajista. Es desastroso, ¿vale? Es terrorífico, pero de momento es lo que tiene pinta. A menos que veamos que supera los 35 fuertemente y que empieza a consolidarse porque recupera la media de 200, que podría hacerlo, ¿eh? Pero sería que hay un optimismo increíble en que el tema de la pandemia se ha ido ya de aquí. Bien, paso a otro gráfico para ir contando mercado porque ¿cuánto llevamos? Llevamos casi 1 hora de sesión, ¿vale? Índice dólar, fijaos, también golpeando máximos históricos. El índice dólar de la última década no ha estado por encima de 100 puntos y, sin embargo, está testeándolos en lo que parece ser, sin duda, una tendencia alcista clara, ¿vale? Tenemos que ver si eso se supera o no, pero si lo supera, significa que va a haber mucho dólar para rato, o sea que el dólar va a seguir siendo más caro y más caro, lo cual querría decir que a Europa le va a ir mal. Ya lo habéis visto, lo he explicado al principio. Si el dólar sigue subiendo es porque se deshacen posiciones en euros. Y si las inversiones, los depósitos, los bancos centrales quitan reservas de euros para cogerlas de dólares, el euro se va a estar vendiendo a medida que se compra dólar. Y eso nos va a llevar a una relación, que lo tengo por aquí también, de euro-dólar. Vamos al euro-dólar. Ahí esto traído hasta el Bitcoin hoy. De euro-dólar, aquí está el índice de euro, aquí está el euro-dólar. De 1,05 como poquísimo, porque lo normal es que veamos incluso en este escenario la paridad por debajo de 1,05, que es el 0,98-1, ¿vale? Tenéis ahí los gráficos y tenéis todo explicado ahí, ¿vale? 1,05, 1 o incluso 0,98 para el euro-dólar. Y eso con respecto al euro, pero, o sea, al dólar. ¿Qué pasa con el dólar? Que está muy vinculado a la moneda mundial alternativa y nueva que salió, que es el Bitcoin. Ahí lo tenemos. Podéis ver cómo, en realidad, ha tenido una tendencia alcista, pero está muy controlado. Está muy acotado el Bitcoin, ¿lo veis? Está dentro de unos rangos bastante prudentes. Veis que lo tenemos entre 11.000 puntos, 8.000 y pico. También se podría llegar a decir que en el largo plazo, en lo que llevamos de 2019, lleva una tendencia bajista, ¿lo veis? Sin embargo, eso es que está fuerte. Pero tiene esta tendencia, ¿no? Y en términos súper generales, desde 2018 lo que ha hecho ha sido canalizar, ¿lo veis? Esta figura que te hace aquí, algunos podrían decir que es un hombro, cabeza, hombro invertido, hombro, cabeza y hombro, y que esto, boom, va a meter un estirón y se va a ir a 33.000, ¿vale?
Podría ocurrir, sí, pero eso va a ocurrir solamente cuando veamos que superan estos rangos, los 11.000 puntos, los 12.000 dólares el Bitcoin, etcétera, en todo caso. Mientras tanto, todo lo que sea, cada vez que baja por estas zonas, como ya lo tenemos controlado, pues compras en 6.000, compras en 4.800, etcétera, etcétera, esperando que en algún momento sobrepase los 11.000 o 12.000 y se dispare como una escopeta, ¿vale? Puede ocurrir. Recuerda, por cierto, que los máximos están ahí. En cuanto esto ocurra, al llegar a 18.000, vuelve a haber ventas o se para. Pero, desde luego, potencia cogería. Así que no me parece que sea del todo malo. Y fijaros cómo en el corto plazo, cuando lo vemos más de cerca, ahí sí se ve dos cosas. Uno, que hay una tendencia que desde luego no tiene mucha potencia desde el verano pasado, o sea, el último año, por decirlo así, el último año que hemos tenido de Bitcoin, lo que vemos es que todavía nos queda para superar los máximos que hicimos el verano pasado. Todavía. Y desde luego parece que cada vez que llegamos a ciertos niveles se produce una corrección, ¿vale? Ahora, la pandemia no le ha afectado negativamente. Es cierto que el tobogán bajista del Bitcoin lo produjo en marzo todas las ventas que hubo. En mi opinión, no porque el Bitcoin no funcione como activo refugio, ahora sí está funcionando como activo refugio, pero porque realmente muchos, ante el miedo de lo que está pasando, deshacen activos, aunque sean Bitcoins, y vuelven a coger pasta por lo que pueda pasar. Tipo, mira, esto es el apocalipsis, no sé lo que está ocurriendo con todo esto, me hace falta dinero ya en el banco por si tengo que salir corriendo, me hace falta dinero para pagar o no puedo vender los Bitcoins, véndelos ya ahora, ¿no? Y yo creo que eso es lo que provocó el tobogán, pero no que nos sirva como activo refugio, porque sigo pensando que tal como se está poniendo el mercado monetario, el que tenga Bitcoin tiene un seguro, por decirlo así, de decir, bueno, mientras el Bitcoin no desaparezca y siga siendo aceptado como moneda de cambio y se sigue integrando, pues oye, yo tengo dinero. Y en mal caso, no es aceptado en un futuro en la tienda de la esquina, ya, pero seguirá siendo aceptado a nivel digital, negociado. Luego, la moneda que sea que haya en un futuro tendrá una conversión con Bitcoin. Pues igual que paso ahora del euro o el dólar a Bitcoin, podré salir del Bitcoin en un futuro y pasar a la moneda que exista en su momento. Porque muchos temen que haya una moneda mundial. Y como lo más probable es que ante una... A ver, esto antes o después va a impactar contra el sector financiero. Antes o después. Sencillamente porque son los que están financiando todo esto. Entonces, como antes o después va a haber problemas de liquidez, a menos que eso mutualicen todo y creen el Estado soviético, si no lo hacen, lo que va a ocurrir es que los presupuestos van a ser inviables, el sector financiero va a sufrir porque se va a empezar a especular con que no hay fondos para poder financiar el gasto público, ni siquiera por vía privada. Eso es lo que ya creó la chispa que hundió los bancos en España por acudir a la subasta de deuda española para financiarse España, emitía subasta, los principales que compraban eran el BBV, Santander, etcétera, etcétera, para poder cubrirlo porque se disparaba la tasa de interés altísima. Prefieren pagárselo a un banco español a tasa de interés razonable que no pagárselo a inversores extranjeros a un 10%, ¿no? Es obvio. ¿Problema? Que si se especula con que el Estado no va a conseguir hacer cuentas ni recuperar pasta, ¿quién le devolverá el dinero a los bancos que se lo han colocado en deuda a España? Nadie. Y si España va a una quiebra, ¿qué es lo que está quebrando? Por definición, los bancos que compraron sus activos, porque no van a recibir ni un euro. Y si no reciben ni un euro, entonces significa que ha colapsado el sector bancario y por lo tanto hace falta un rescate oficial. Para que eso no se produzca, ¿qué hay? Pues está la varita mágica, los alquimistas, los magos del Banco Central Europeo que dicen no pasa nada si el que fabrica euros soy yo y yo respaldo a los bancos, lo que le haga falta se lo doy. Vale, sí, pero es que en eso estamos entrando, ¿vale? Bueno, la caída de la producción del crudo, petrodivisas, aquí tenéis el dólar rublo tocando techo. Dólar rublo tocando techo, igual que cuando, que en 2014, ya lo he comentado mil veces, en 2014 hubo un tobogán, se hundió el petróleo y subió el dólar contra el rublo porque las monedas que cotizan en petróleo, mejor dicho, las monedas de aquellos países cuya principal fuente de ingresos es la venta de petróleo, se hunden cuando el petróleo se hunde. Porque son menos ricos. Si viven del petróleo y el petróleo se hunde, pues resulta que tienen menos riqueza. Y si tienen menos riqueza, su dinero vale menos, porque la gente dice, salte de Rusia, no inviertas allí, porque Lukoil y otras tantas, Gazprom, etcétera, etcétera, no van a tener el mejor año. Así que deja de invertir ahí. Ah, pues tiene razón, vendo y recapitalizo y me voy a euros o me voy a dólares. Y vendo la posición que tenía en fondos de inversión, en bancos o en rublos. ¿Y eso qué hace? Crear ventas en rublos y tumbar la moneda. Ahí tenéis los máximos. Ahí tenéis también el mismo ejemplo con la cotización del petróleo para que podáis ver que efectivamente no me he vuelto loco, sino que la caída, el tobogán de 2014 en el crudo trae que
el hundimiento del rublo contra el dólar. Esto es dólar rublo. ¿Cuántos rublos me dan por cada dólar? Una burrada. Boom. Boom. Esto es casi un 30% más, ¿eh? Cuidado con eso. ¿Y qué pasa? Que ahora vuelve a hacer lo mismo, el rublo se hunde contra el dólar porque se vuelve a caer el petróleo. Pero es que no es Rusia, una excepción. Vamos a mirar a Noruega, vamos a mirar a Canadá, que también son de los principales señores del petróleo. Canadá, una de las mayores reservas de crudo del mundo. Anda, qué casualidad. El canadiense en mínimos contra el dólar, o mejor dicho, el dólar contra el canadiense en máximos, sacando pecho. ¿Lo veis? Vuelta otra vez a lo mismo. Exactamente coincidiendo con qué. Con los movimientos de 2014-2015, con la caída del petróleo, coinciden con la caída del petróleo en 2020. Y así sigo, y en este caso peor todavía para la corona noruega, porque la corona noruega ha sido una política de estímulo, de abaratamiento de la moneda, y además le ha llegado, yo eso lo he mojado, no aprovecho para fortalecer la moneda durante ese periodo, y ahora está súper barata. Así que bueno, el que no sepa qué hacer con dinero y confíe en Noruega, pues tiene súper rebajada la moneda noruega. SP500, este es el gráfico aquí se ve perfectamente, ahora entramos en un gráfico de corto plazo, pero aquí se ve perfectamente dentro de esa panorámica que nos cubre más de una década, nos cubre más de 2 décadas, de hecho, podemos ver cómo hay diferentes rangos nos hemos ido comportando. Desde 600 y pico hasta 1500 puntos, desde 1500 puntos a 2500 puntos, de 2500 puntos a 3500 puntos, ¿lo veis? ¿Y dónde estamos ahora? Estamos aquí. Y fijad cómo es, los 3000 puntos clavaditos están aquí. Entonces, todo lo que sea, toda esta zona son de 2800 a 3000 puntos. ¿Y toda esta zona qué es? Zona de venta. Ojalá que la supere, ojalá que venga para acá y suba. Significaría que esto ha pasado, que nos hemos librado de una crisis increíble. Ahora, siendo realistas, lamentablemente, ¿de qué tiene pinta esto? Como esto empieza a hacer así, ¿se forma qué? Hombro, cabeza, hombro. Me da igual si hace 1 y 2. Y aquí te puedo hacer 1, 2, 3, lo que quieras. Cuanto más se forma una figura de este tipo, acordaros bien de esta foto, más terrorífico va a ser esto. Porque claro, el batacazo va a tener esta dimensión. Y ojo, esta dimensión de batacazo la ha tenido por el tema de la pandemia. Entonces, cuidado con esto. Porque los 2000 puntitos que no hemos tocado y que serían un suelo de hormigón, ¿lo veis? Estarían ahí presentes. Ojalá que esto no ocurra nunca. Ojalá que sean buenos días, se pueda reactivar la economía bien y esto rompa 3000 puntos, se consolide sobre 3000 y empiece a atacar 3500 de nuevo. Seguiríamos en la ruta, voy a limpiarlo para que se vea bien el otro escenario. El otro escenario sería este. Seguir una ruta alcista. Que esto se quede como una distorsión de mercado y que esto siga funcionando así. Ojalá que sí. ¿Vale? Hay más de 10 años hay casi más de 10 años literalmente hablando, de consolidación de la tendencia alcista que podría aguantar. Ojalá que sí, porque entonces seguimos para adelante y aunque esto esté súper inflado y aunque nadie se lo crea, al menos lo que nos interesa es que no venga esa recesión, ¿vale? Aquí lo veis de cerca, barreras de venta en 3000 puntos. Estáis viendo que estamos en realidad con esto identificamos toda la zona de venta. Máximo consolidado, máximo consolidado, máximo consolidado, máximos consolidados. Doble techo además ahí, ¿eh? La probabilidad de que aquí haya un máximo consolidado y se dé la vuelta es alta. Pues fíjate la cantidad de veces que ha dado la vuelta. ¿Vale? Entonces, toda esta zona de 2800 a 3000 puntos son zonas donde se van a activar segurísimamente ventas. Anda que no habrá fondos colocados en venta en 3000 puntos. ¿Vale? Muchísimos, ahora supongo. Ojalá que estén erróneos, que estén equivocados y que haya problemas de liquidez en X hedge funds antes de que haya problemas de liquidez a nivel global y en el sector financiero mundial. Eso ya sería más peligroso. Bien, hasta aquí preguntas o cuestiones. Voy a ir al chat a ver si me estáis preguntando algo. No, llevo mucho rato sin leeros. Sí, hay preguntas. A ver, voy a ir para arriba y leo. Vale, me decían por aquí. Hay muchas predicciones catastróficas desde el principio de Goldman Sachs, JP Morgan, BCG, etcétera. Todo old establishment rasgándose las vestiduras diciendo que ya estamos en la Gran Depresión. Sí, efectivamente. Eso es lo que hemos visto también que lo ha dicho la Comisión Europea, la peor crisis económica de la historia de la Unión. Aquí me dice Ferran, no nos podemos fiar de las cifras de China, demasiado turbios sus datos. Lo ha dicho, de hecho, además,
La segunda labor de Fauci de la Comisión Médica de Estados Unidos, lo tengo por aquí, vamos a sacarlo. Ha dicho la tipa, ha dicho que... a ver, voy a compartir pantalla para que se vea... Vale. Aquí estaba... Ah, no lo he sacado tampoco. Si el gráfico del oro me quedaba por ahí sin sacar. Ahí está. A ver, voy a mover el chat, que si no, no puedo ver el gráfico y el chat a la vez. Bien, este es el gráfico del oro, que ahora comentaremos. Este es el gráfico de... No, el de la plata, el del oro. Y aquí está, fijaos. There is nothing from CDC that we can trust, creo que es lo que dice. Espérate que no lo veo. I can trust. Doctora Birx tells of CDC Director claims COVID-19. Básicamente el artículo, si lo buscáis, lo que dice la señora es que no hay nada en lo que puedan confiar del CDC, que es el Centro Epidemiológico chino. No confían en nada de ello. Y, de hecho, en el artículo dice que creen que han inflado hasta un 25% los ratios, los números de la pandemia por parte de China. ¿Vale? Y ahí tenéis la otra noticia que he comentado. Senadores australianos piden reformas a la OMS o salir de la ONU. ¿Vale? Entonces, me alegra que estén saliendo a las calles. Me decían por ahí, me alegra que estén saliendo a las calles sin miedo. Vale. Buena noticia, ¿verdad? Me decían que alegraba. Supongo que te refieres al tema que había comentado en Reino Unido, que la gente iba por la calle ya sin historias. Por cierto, ha habido una manifestación, creo, de miles de personas en Alemania. Buscarlo también por ahí. ¿Qué más? ¿Cómo se llama el libro? Vale, recordadme el libro porque no sé de qué libro me estáis preguntando, ¿vale? Porque he leído tarde el comentario. Perdón, ¿puedes volver un segundo a la gráfica del West Texas Index? Sí, vamos a volver a ponerla. Y está por aquí. Ahí está. La del crudo, la dejo ahí, ¿vale? Mientras sigo leyendo. El halving para hacerse subir el precio